Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 9. Quien así conozca en su esencia mi divino nacimiento y mis acciones divinas, ya no volverá a nacer cuando deje el cuerpo, sino que a mí se unirá, oh Arjuna. Dice Krishna, dice Srila Prabhupada, que es mi gurú, dice: el descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición del Señor ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa a él. Las entidades vivientes que se liberen del cautiverio, para que se liberen del cautiverio material, no es fácil en absoluto. A los grandes, los impersonalistas, los que no creen en Dios como persona, y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran es fundirse en el Brahmayoti, que es la luz que proviene del cielo espiritual. Lo que nos está enseñando es que en realidad el logro de la liberación es algo muy, muy complicado, muy difícil. Cuando él habla acerca de los impersonalistas y de los yogis, se refiere a aquellas personas que son las personas estas que creen que Dios es simplemente una energía, que no es persona, que no es una persona. En cambio, la escuela Vaishnava de Bengal acepta que Dios es una persona que lleva a cabo actividades. Y las personas que creen en Dios como una energía, creen que Dios es una luz o es algo en la cual se funden en el momento en que dejan este cuerpo, que sería la liberación impersonal, y llegaría a un lugar que se llama Brahmayoti, o la luz del Brahman. Y el Brahman absoluto sería Dios, ¿no? Que vive en un lugar determinado del universo, más allá del universo material, y ese lugar es resplandeciente, y esa luz que sale del universo de Dios, hasta ahí pueden llegar esas personas que no creen en Dios como forma. Es un poco complicado para los que no están en este mundo espiritualista de la India, pero para los hindúes es muy claro. Pero nosotros estamos estudiándolo, así que de a poco lo vamos a entender. Lo importante es que si crees en Dios y en el momento de la muerte piensas en Dios, tú vuelves a Dios. De eso va todo el asunto. Jai, Hare Krishna. Nos estamos viendo.